Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo. Les invitamos a la siguiente hora, donde vamos a reportar sobre la llegada del juez Neil Gorsuch a la Corte Suprema de Justicia. A sus 49 años es el nuevo miembro del Tribunal Supremo. También sobre la reunión del G7, uno de los escenarios en los que el secretario de Estado Rex Tillerson expone su política después de los ataques con misiles a una base militar en Siria la semana pasada. Ha sido bien recibida la decisión del presidente Donald Trump de atacar con misiles a una base militar en Siria el pasado jueves como respuesta a los ataques con armas químicas días antes en la región de Idlib. Por lo menos eso dice la encuesta nacional de la cadena CBS. ¿Qué dice? Casi 6 de cada 10 encuestados están respaldando al presidente. Y ese es uno de los más importantes. Pero ahí no termina, parece que ahí termina el consenso. Porque la encuesta preguntó cuál sería el camino a seguir, o más ataques aéreos, o la diplomacia, soldados estadounidenses en el terreno, o no participación de Estados Unidos. Pues ninguna de las 4 opciones recibió más del 30% entre los encuestados. La división es más profunda, eso sí, por partido, lo que sí parece haber generado un impulso a los niveles de aprobación del presidente Trump es precisamente este ataque. 43% aprueba la gestión de Donald Trump, cuando en algunas encuestas se había registrado hasta 36% de aprobación. Bueno, precisamente en parte del escenario que está utilizando el secretario de Estado Rex Tillerson es Italia para ser parte de las reuniones de los cancilleres del grupo de los 7 países más desarrollados del mundo. El tema que ha dominado la reunión ha sido el inesperado ataque con misiles a la base militar de Siria de parte de Estados Unidos. Tillerson insiste, y Estados Unidos también, que fue el lugar en donde se lanzaron los ataques químicos a la población en Siria. El secretario de Estado dijo que antes de la reunión que Estados Unidos va a hacer que cualquier gobierno que cometa atrocidades contra su gente tendrá que pagar las consecuencias. Y la reunión de Tillerson con los ministros de Relaciones Exteriores del G7 llega a puertas de su viaje a Moscú, donde se espera una importante reunión con su contraparte ruso, Sergei Lavrov, que ya avanzaron en una llamada telefónica parte de la conversación. Justice without respect to persons, and do equal right to the poor and to the rich, and do equal right. Fue el segundo, ceremonia de toma de juramentación de Neil Gorsuch. La primera se hizo a puerta cerrada en la Corte Suprema de Justicia y hoy, ya es el magistrado de la Corte Suprema, Neil Gorsuch. Llega en un momento muy importante, tal vez el primer gran golpe político, digamos, o la primera ganancia política, una victoria importante de Donald Trump, que logró a una de las personas que va a componer ahora la Corte Suprema de Justicia, y seguramente vendrán 2 o 3. Vamos a analizar quién es Neil Gorsuch, qué impacto va a tener en la Corte Suprema de Justicia, y para eso nos acompaña el abogado Joseph Maloof. Como siempre, abogado, es un placer tenerlo con nosotros. Hablemos un poco de eso. Neil Gorsuch no cambia la composición de la Corte Suprema porque reemplaza a un conservador, Antonin Scalia. Así es, Ione, gracias por tenerme, pero tenemos que observar que él no es el juez Scalia, es una persona diferente y ha tomado decisiones en el pasado que no son exactamente igual como el juez Scalia lo estuviese haciendo. Y aunque es una persona extremadamente calificada, muchos demócratas cuestionaron la manera en que él ha tomado decisiones y lo han acusado de favorecer compañías sobre individuos, cuando la Corte debería de tener personas completamente objetivas que no favorecen a ninguna parte. Porque ese fue el centro es decir, los demócratas inicialmente lo habían confirmado. De hecho, él, cuando fue confirmado para una corte menor, tuvo un apoyo abrumador de demócratas y republicanos, pero llegar a la Corte Suprema es de otro calibre. ¿En qué momento cambia de respaldo a oposición de parte de los demócratas? Bueno, no creo que era fácil. En esa época no teníamos el beneficio de todas las decisiones en las cuales él ha participado en la Corte de Apelaciones. Y número 2, cuando alguien es nominado a la Corte Suprema, ahora estamos observando a alguien que puede cambiar el futuro de este país, porque la Corte Suprema es la última corte que toma decisiones. Y yo creo que los demócratas no pueden atacar a Gorsuch directamente como alguien que no está calificado. Obviamente preferirían tener la opción de 60 votos y buscar a otro candidato que esté más en el centro y no tanto a la derecha como lo es Gorsuch. Bueno, hablemos un poco de eso porque el Senado cambia las reglas
y ahora va a ser mucho más, si los demócratas se quejaban de que Neil Gorsuch era muy conservador, que ni siquiera había logrado un respaldo del partido de oposición, que eran los demócratas, para lograr 60 votos. De aquí en adelante, el presidente no tiene intención ni tiene necesidad de buscar un consenso, no hay necesidad de buscar un magistrado designado que sea centrista. Cada uno de ellos puede buscar lo más, digamos, radical, si lo puedes decir así en ese sentido, ¿no? Absolutamente, Johnny, has tocado el punto exactamente de lo que de verdad significa Neil Gorsuch. No es tanto la ideología de este juez, es el proceso que se utilizó para confirmarlo y lo que va a significar en un futuro. En el pasado, presidentes como Barack Obama consultaban con el partido opuesto para buscar un juez que fuera aceptable, por lo menos por varios miembros de su partido. Al cambiar el voto a solamente 51, ahora la Corte puede esencialmente ver personas extremadamente políticas, y es algo que se ha tratado de evitar. La Corte es el último lugar donde una persona puede ir para encontrar justicia, una justicia basada en los hechos del caso y no basado necesariamente en la ideología política del individuo o del presidente que lo nominó o el Senado que lo confirmó. Eso, obviamente, como tú lo mencionas, va a ser un cambio. El Partido Demócrata obviamente no puede hacer nada ahora, pero no sabemos cómo las cosas pueden cambiar. Y en el futuro podría ser un presidente demócrata nominando a un extremista y que el Senado lo confirme con 51 votos. Y ya para terminar, el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, sorprendió con decisiones como la ley de Arizona, como la misma ley que mantuvo a Obamacare en pie. Es decir, es posible que los mismos jueces entiendan su rol más de independiente, ¿no? Claro, ahora van a tener y yo creo que Gorsuch en particular va a tener que lidiar con decisiones extremadamente importantes. Muchas pueden ser órdenes ejecutivas del presidente, otras pueden ser leyes que el Senado ha pasado, y ahora va a sentir esa obligación de, en mi opinión, de fallar consistente con esos intereses, porque el Congreso ha cambiado para poder confirmarlo a él y el presidente ha pedido que se utilice la opción nuclear para confirmarlo. Así que estamos buscando jueces objetivos y en este caso no estoy seguro qué tan objetivo va a ser Gorsuch en el futuro. En 30 segundos, lo que tiene más positivo Gorsuch y tal vez lo que más te preocupa. Creo que lo más positivo es que al ser una persona textualista, no va a mirar el color de la piel, no va a mirar quién es el demandante, va a mirar la ley. Así que hay muchas decisiones en la ley criminal, Johnny, donde pueden haber beneficios y puede haber decisiones que afecten a individuos. En términos de lo peor, creo que tenemos los derechos de personas minoritarias como homosexuales, y otros que van a ver a alguien que tal vez no reconozca esos derechos. La trayectoria de él en el Departamento de Labor no ha sido muy positiva para las víctimas. Abogado Joseph Maluf, como siempre, es un placer contar con usted aquí en Directo USA. Hasta la próxima. Y ya que hablamos de autos, déjeme contarle que Toyota anunció inversiones en los Estados Unidos. La empresa japonesa dijo que va a invertir $1.300 millones en su planta Georgetown en Kentucky. El dinero estará destinado para modernizar la tecnología de la planta, que recientemente contrató a unos 700 trabajadores adicionales para lanzar su modelo Camry 2018. La planta de Toyota de Kentucky es la más grande del mundo, con 8.200 trabajadores. Hemos trabajado en este programa por algún tiempo. La idea de introducir la plataforma global de arquitectura de Toyota en algunos de nuestros nuevos productos no es un concepto nuevo. Nosotros solamente hemos sido bendecidos al ser los primeros en Georgetown y en América del Norte en presentar nuestro Camry 2018. Esta es realmente la continuación de la estrategia que Toyota ha tenido durante algún tiempo. Y otra empresa del sector automotriz va a inyectar también inversiones acá en Estados Unidos. Se trata de la empresa china Fuya, fabricante de cristales para automóviles. En Moraine, Ohio, la empresa compró una vieja planta de General Motors e invertirá unos $600 millones. La iniciativa promete crear miles de puestos de trabajo en un área muy necesitada de empleos. Matt Rivers nos tiene el informe desde Beijing. Moraine, Ohio, justo al sur de Dayton, es una zona que solía estar repleta de empleos fabriles y manufactureros. Solía haber desayunos especiales y baratos cruzando la calle. Este es el cinturón industrial, venido a menos el cinturón del óxido. Los restaurantes cerraron, los empleos se fueron y las fábricas se oxidaron. ¿Qué le hace algo así a una ciudad? La destruye.
Nos encontramos con Shane Reffert, en el lugar que ha renovado la esperanza de Moraine. Fuyao Glass, una empresa china, abrió esta nueva planta de casi $600 millones en octubre, en el centro de esta ciudad de Ohio. Suministra ventanillas para automóviles a una industria que resurge en Detroit y en otras zonas. Ahora trabajan aquí más de 2,000 personas y hay planes para contratar a cientos más. Lo hace a uno sentirse más persona, más completo. Es un lugar donde lo necesitan a uno. Durante décadas, esta planta estuvo ocupada por General Motors. Hacían camiones y camionetas, pero cerró en el 2008 y despidió a miles de personas. Esta camioneta es la última que salió de la línea de producción de General Motors antes de que cerrara sus puertas, y ese parabrisas es el primero que fabricó Fuyao después de su apertura. Fuyao es una empresa china que invirtió miles de millones de dólares en sus operaciones en Estados Unidos. Pero si el concepto de hecho en Estados Unidos gracias a China suena irónico, podría ser por esto. No podemos permitir que China viole nuestro país, porque eso es lo que está haciendo. El presidente hizo campaña con una retórica anti-China, acusando a ese país de robar millones de empleos a Estados Unidos, empleos que él afirma traerá de regreso. Su discurso resonó en las personas de esta zona de Ohio. La fábrica en el condado de Montgomery, que votó por Obama en el 2008 y el 2012, pero apoyó por un estrecho margen a Trump en 2016. Es uno de los condados clave que le permitieron llegar a la presidencia. Sin embargo, aquí en Moraine hay miles de personas que dependen de un salario pagado por esta empresa china. CNN conversó con el presidente de Fuyao en Beijing. ¿Por qué no se asustó usted con la retórica del presidente sobre China? Soy empresario y Trump también. Creo que sus amenazas no son más que su discurso de campaña. La empresa enfrenta acusaciones de bajos salarios y de violaciones a la seguridad. Hay una campaña para sindicalizar a los trabajadores. Fuyao dice estar ocupándose de estas preocupaciones y plantea quedarse de forma permanente. Le preguntamos a Shane Reffert qué haría de no tener ese trabajo. Pregunta difícil. Tratar de encontrar otro buen trabajo sería muy difícil aquí en Dayton. Se espera que Fuyao traiga más empleos a una zona que hasta hace poco se centraba en lo que había sido y ahora se concentra en lo que podría llegar a ser. Matt Rivers, CNN. Noticias MBC. Dale like, suscríbete. Gracias por tu apoyo.